Hola, muy buenos días y bienvenidos a este webinar. Soy Catalina Montt, directora de Wealth Planning de Victus Family Office Credit Corp Capital, y hoy tengo el placer de estar con ustedes para conversar y presentar junto a Pablo Graeber y Nicolás Brancoli sobre inversiones en el extranjero y residencias fiscales. Pablo y Nicolás son socios de Ernst & Young, especializados en atender y asesorar a familias en temas patrimoniales. Hoy en día, digamos, por la inestabilidad política, los temas políticos y sobre todo por los cambios tributarios que están habiendo principalmente en Latinoamérica. Esto no es una cosa solo chilena, sino que también está pasando en Colombia, en Perú. La gente está sacando su dinero al extranjero. Y este cambio de jurisdicción donde tener las inversiones implica una serie de cosas cuando uno es residente fiscal en Chile. En este sentido, también vemos que hay muchos clientes que se están redomiciliando, están cambiando su domicilio, no solo su calidad migratoria, sino que también su residencia fiscal. Estos son los temas que vamos a ver hoy y vamos a conversar sobre las distintas opciones y las obligaciones que tenemos como residente fiscal chilenos. Como les comenté, nos acompaña Pablo Graeber y Nicolás Brancoli. Ambos son socios de Ernst & Young y con vasta experiencia. Pablo es abogado de la Universidad de Chile y hace clases en la Universidad Católica, tanto en pregrado como en posgrado. Y Nicolás es abogado de la Universidad Católica. Bueno, sin más, les doy el pase a Nicolás. Muchas gracias por su asistencia. Y por favor, cualquier pregunta, está el botón de Q&A para que nos lo puedan hacer. Y al final de la presentación vamos a responder esas preguntas. También al final de la presentación hay una pequeña encuesta que agradeceré puedan contestar. Muchísimas gracias. Nico, todo tuyo. Muchas gracias, Catalina. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy día, como Catalina les comentó, vamos a conversar varios temas sobre inversiones en el extranjero y residencia fiscal. Por tiempo vamos a tratar de pasar algunos temas rápido, pero la idea es hacerle un repaso general de qué temas hay que tener en consideración al invertir al extranjero. Como breve contexto, Chile históricamente ha tenido una vocación de salir al extranjero, ¿ya? Por una serie de razones económicas, de tamaño del mercado, de sofisticación de alguna empresa. Chile ha estado hace un buen tiempo invirtiendo en el extranjero. Países como Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos también recientemente, han sido receptores de estas inversiones importantes. Eso sí, esta inversión se ha centrado principalmente en empresas grandes y también medianas, ¿ya? Pero no con tanto énfasis en inversiones de family office, de empresas familiares, de patrimonio familiar en general. ¿Qué ha pasado últimamente? En 2019, los family office, que son un buen termómetro en general y predicen el comportamiento de los patrimonios familiares, incrementaban su inversión en Chile. A cifras que en general, como se ve aquí, reflejaban muy poca diversificación y una exposición importante al mercado local chileno. ¿Qué pasó entre medio? La historia es conocidísima. Octubre de 2020, debate constitucional, proceso constituyente, candidatos presidenciales con propuestas creativas, por decirlo menos. Entonces, ¿cómo llegamos al mismo estudio, pero en 2021? Que los family office en un 73% indican que van a reducir, y ya lo están haciendo, sus inversiones en el mercado local. Este es el contexto del alto interés que tiene esta materia, porque hay varios puntos relevantes a considerar cuando se invierte en el extranjero para el fondo, para ser eficiente y proteger el patrimonio y lo que se busca al final del día, esta protección patrimonial. Ahora Pablo les va a contar un poco los elementos y conceptos esenciales que hay que considerar sobre esta materia para después yo aterrizarlo en algunos casos concretos. Te paso la palabra, Pablo. Gracias. No, ¿sabes qué? De hecho,
de hecho, nosotros en Credicorp Capital tenemos dos plataformas extranjeras, que es Credicorp Capital Miami y Atlantic Security Bank. Credicorp Capital Miami, como su nombre lo dice, está en Miami, es una plataforma de Estados Unidos, y Atlantic es un banco en Panamá. Y últimamente hemos visto la migración de nuestros clientes que tenían cuentas con nosotros en Credicorp Capital Chile hacia las jurisdicciones extranjeras. Y bueno, dale Pablo. Sí, como dijo Nicolás, lamentablemente esto ha sido lamentablemente demasiado habitual las últimas 2 semanas. Es decir, esto es un proceso que viene hace ya 1 año y medio, pero yo les diría que las últimas, no, más 3 semanas, es decir, desde las elecciones de constituyente, impresionantemente esto vino como una segunda ola, así como la segunda ola de coronavirus, vino una segunda ola de remesa al extranjero. Hay distintos niveles de protección patrimonial, es decir, hay como distintas acciones que se pueden ir tomando, desde lo más simple, obviamente, hasta lo más complejo, y es un poco lo que queremos mostrarle acá. El esquema más simple, la estructura más simple es directamente una persona natural que tiene su cuenta de inversión en una plataforma extranjera, en que a través de esa plataforma extranjera tiene todas las inversiones, las acciones, los bonos, los instrumentos financieros. Esto es el primer nivel, entre comillas, de protección, es decir, en vez de tener un depósito a plazo en Chile, tengo el depósito a plazo en el extranjero. Eso ya otorga cierto nivel de protección, porque los fondos ya están directamente en el extranjero. Todavía yo no he escuchado que se está hablando, pero es algo que habría que tener en cuenta. Los que somos más viejos nos acordamos que mucho tiempo hubo un encaje a las platas que entraban a Chile. Como les digo, todavía yo no he escuchado, pero habría que estar atento por si se está discutiendo aplicar un encaje a la salida de platas desde Chile. Entonces, tener hoy las platas directamente ya en una cuenta en el extranjero es un primer nivel de protección. Pero ahí, digamos, no es todo miel sobre hojuelas, porque en el fondo tenemos que considerar qué implica, no solo desde el punto de vista chileno, tener la plata en una cuenta a título personal en el extranjero. O sea, por ejemplo, tener una cuenta a título personal en Estados Unidos tiene dos efectos grandes. Uno es que en caso de que el titular de la cuenta muera, vamos a estar afectos a todo un proceso judicial no contencioso de acreditar que los herederos son los herederos. O sea, este proceso de probate es un proceso que es un poco complicado y toma su tiempo. Y por otro lado, en Estados Unidos tenemos el impuesto a la herencia respecto de los no americanos, los non-US person. Y este impuesto a la herencia puede llegar hasta el 40%, y para los no americanos tiene una exclusión de los primeros $60.000, en comparación a los americanos, que hoy en día esa exclusión está en 11.700.000. O sea, es importante ver no solo la jurisdicción para poder proteger estos activos, pero también cuáles son las consecuencias de tenerlo en el extranjero. Suiza también te exige probate. Entonces, es importante terminar la titularidad y Pablo, cuéntanos cómo podemos tener esta plata afuera. Sí, o sea, tal cual, lo que estás diciendo tú es totalmente cierto, y por eso digo que este es el primer nivel, es como nivel básico de protección patrimonial, pero con esto resolvemos un problema de eventualmente un corralito chileno, pero no se resuelve el problema de impuesto de herencia americano, como dices tú, y tampoco se resuelve el problema tributario en Chile. ¿En qué sentido? Tener una cuenta de inversión directamente en el extranjero hace que toda la rentabilidad de los instrumentos, es decir, si yo tengo acciones Apple en esta cuenta de inversión, todos los dividendos Apple los tengo que tributar en Chile sobre base percibida inmediatamente. Pero como digo, es el primer escalón de protección patrimonial. Una pregunta que salió por ahí en el panel, el impuesto de herencia americano se aplica en caso que lo que tenga en esa cuenta de inversión sean US assets, es decir, si lo que tengo son instrumentos no americanos, no aplica impuesto de herencia sobre esos instrumentos no americanos.
Pero Claro, obviamente... en general son acciones americanas y son ETFs. O sea, un bono Exactamente. Reg S no te aplica. Y en ese sentido, digamos, podemos mitigar ese riesgo a través de establecer una cartera de inversión sin activos americanos. Por ejemplo, en vez de comprar un ETF, compras un UCITS, que es el equivalente a este ETF, pero emitido desde Irlanda o desde Luxemburgo. Después viene un segundo nivel de protección, que es también una estructura súper eficiente, que es lo que uno busca en el fondo en este momento. La persona natural, con los flujos directamente en su bolsillo, los traspasa a una entidad en el extranjero. ¿En qué jurisdicción? Es un poco lo que va a comentar Nicolás después, pero básicamente una persona natural con los flujos directamente en su bolsillo, los traspasa a una sociedad extranjera y esta sociedad extranjera es la que invierte directamente en los instrumentos. Esta estructura da un segundo nivel de protección porque ya no es directamente la persona natural chilena, sino que es una entidad extranjera, por lo tanto, posibilidad de hacer tributar a una persona natural en Chile ya da más flexibilidad para incorporar otros socios en esta sociedad extranjera, para que no se aplique una regla que es la de entidad controlada. Si yo tengo una sociedad en el extranjero en que yo soy controlador, si esa sociedad en el extranjero que tiene acciones en Apple, si Apple me reparte un dividendo y le llega a la sociedad extranjera, si esa sociedad extranjera es controlada por mí, es decir, si yo tengo más del 50%, aunque no me traiga el dividendo, ese dividendo lo tengo que tributar en Chile. Pero si esa sociedad extranjera tiene la propiedad en esa sociedad extranjera, no hay ningún controlador, es decir, ninguno de los socios tenga más del 50%, ese dividendo que reparte Apple no tiene que tributar en Chile, sino hasta cuando me traiga la plata para acá. Entonces, esta es la estructura, yo les diría, más habitual que hemos estado viendo. Al mismo tiempo, si tengo una sociedad extranjera dueña de acciones Apple, que son acciones americanas, en caso de fallecimiento no tengo impuesto americano, porque la sociedad extranjera no fallece, el que fallece es el dueño que está detrás. Por lo tanto, esta es la estructura que ofrece una protección tanto en Chile como en Estados Unidos o en otros países, básicamente. Dependiendo de la jurisdicción donde uno esté situado, no va a haber impuesto de herencia en ninguna parte, no hay impuesto a la renta en Chile, y, como digo, es una protección patrimonial más eficiente. Ahí sí tenemos que considerar que si bien nos evita el proceso sucesorio en Estados Unidos o en la jurisdicción en la cual está la cuenta, también idealmente a la sociedad extranjera deberíamos darle cierta planificación hereditaria, entre comillas, porque el tema del probate ya puede ir a nivel de accionista de la sociedad extranjera. Después, moviéndolo un poco más a la derecha, viene también una estructura que es la persona natural, dueño de una sociedad extranjera. Esa sociedad extranjera puede tener tanto activos en el extranjero, es decir, las acciones Apple, y también puede tener activos en una sociedad chilena. ¿Okay? Esta es una estructura que también ha sido, es decir, muchos clientes han preguntado si se puede cambiar la propiedad de las inversiones en Chile o la propiedad de la entidad productiva del negocio operativo chileno, si se puede colgar del extranjero. La respuesta es que sí se puede. Sí hay que comentar que tiene ciertas ineficiencias si es que los flujos chilenos se necesitan de vuelta. Porque si los flujos chilenos que genera la sociedad chilena los necesita la persona natural, puede que no sea la mejor estructura, porque los flujos al salir de Chile y llegar a la entidad extranjera hay un impuesto adicional a la salida. Si bien ese impuesto adicional, cuando el impuesto chileno, cuando yo traigo de vuelta desde la sociedad extranjera, ese impuesto lo puedo ocupar en Chile como crédito, igual hay un tema de
de flujo que puede no ser lo más eficiente, pero respondiendo a probablemente lo que muchas personas pueden estar pensando, ¿se puede colgar la propiedad de la sociedad chilena desde el extranjero? Se puede. Hay que revisar cómo hacerlo para evitar cuestionamientos y a qué valor se hace, pero sí es una estructura que se puede implementar. Y la otra estructura, la de más a la derecha, no es la más eficiente, pero es la más usada, es la que ya existe. No necesariamente la mejor. ¿Por qué digo esto? La estructura en que tengo una persona natural, dueño de su sociedad de inversión chilena, y si esa sociedad chilena constituye una sociedad extranjera para que tenga las acciones en Apple, lo que va a ocurrir en esta estructura es que tengo los flujos, los fondos, las inversiones en extranjero, pero las tengo, entre comillas, atrapadas adentro de una sociedad chilena. Y eso puede significar que regulaciones futuras de algún impuesto a la remesa de fondos, eventuales impuestos a los súper ricos, en el fondo tengo mucho más expuesto el patrimonio al estar adentro de una sociedad chilena. El otro efecto es que esta sociedad chilena, por tener una inversión en una sociedad extranjera, va a haber un efecto en patente municipal, efecto que no ocurre si es que yo tengo una sociedad extranjera. Hay un efecto de tipo de cambio, porque tengo un activo en una sociedad extranjera que se corrige por tipo de cambio. El año pasado el tipo de cambio jugó a favor, muchos tuvieron pérdida tributaria, pero en otros años ha sido un dolor de cabeza por tener que tributar por un tema de tipo de cambio. En cualquiera de los escenarios que estamos hablando, en todo caso, hay obligaciones de información, a impuestos internos, que son estas declaraciones juradas de inversión en extranjero. Y eso es parte hoy día de lo que ya viene hace mucho tiempo, que es obligación de información tanto en Chile como en el extranjero. Esto es muy brevemente, como les digo, un mapa sinóptico de cómo son las distintas alternativas para hacer la inversión. Aquí está lo que les comentaba. Si yo tengo una sociedad chilena que es de propiedad de 3 personas, poniendo un ejemplo, cada uno es dueño del 33%, si esta sociedad chilena es dueña del 100%, 99% de una sociedad extranjera, toda la utilidad de los instrumentos que lleguen a la sociedad extranjera se tienen que tributar en Chile, porque la sociedad chilena es controladora de la sociedad extranjera. En cambio, si lo que tengo son personas naturales, dueños de la sociedad extranjera, en que ninguno es controlador, todos los dividendos o las rentabilidades de los instrumentos de inversión que lleguen a la sociedad extranjera no tienen que tributar sobre base de vengada en Chile mientras no traigan la plata. Con un comentario bien relevante. Esto es así, producto de interpretaciones de impuestos internos que hasta ahora son básicamente 2 oficios, pero son interpretaciones de impuestos internos que podrían cambiar. Es decir, es una interpretación que hoy día lo reconoce así, pero no es algo que esté en la ley. Es decir, podría cambiar en cualquier momento y pasaría a considerarse que como son, que si son, por ejemplo, el padre con los 2 hijos o 3 hermanos, o la madre con el marido y los hijos, es decir, cualquier parte relacionada podría cambiar el criterio, pero hoy por hoy este criterio subsiste. Una pregunta que estaba leyendo por ahí, ¿cómo se hace para cambiar del esquema A al esquema B? Es decir, ¿cómo se hace para sacar la plata desde la sociedad chilena, llevarla a persona natural y como persona natural poder hacer la inversión en extranjero? Hoy día hay una oportunidad, hay una ventana, si bien no es la más barata, pero es una ventana atractiva, que es lo que se llama el impuesto sustitutivo del FUT. En palabras muy simples, es una ventana que se cierra en abril del 2022, ya lleva abierto un par de años, se cierra en abril del 2022, que consiste en pagar un impuesto con una tasa más baja para liberar utilidades que estaban registradas en lo que se conocía antiguamente como el FUT.
¿En qué consiste esto? Que yo voy a pagar una tasa de 30% en vez de la tasa de globo complementario, que es 40%, pagando el 30% menos los créditos de primera categoría que tengan posado en la sociedad. Eso va a significar que probablemente lo que nos ha tocado ver es que con una tasa efectiva de un 12, 13, 15, 17%, uno puede retirar las utilidades de la sociedad chilena, llevárselas como persona natural e invertirlas afuera. Eso es lo que hemos estado viendo en la mayoría de las situaciones en que acogiéndose a esta norma se puede tributar con una carga menor, pero liberar los fondos como persona natural y meterlo en una sociedad extranjera, y ese es el mejor de los mundos. Ahora Nicolás nos va a pasear un poquito por el mundo para ver dónde podríamos ubicar estas sociedades. Gracias, Pablo. Ahora, a modo de aterrizar rápido algunos conceptos, la idea es mostrarles estos mismos elementos de decisión que explicó Pablo, pero focalizados en estructuras concretas al final del día. La idea es mostrarles cómo relacionamos y cómo buscamos compatibilizar al final del día la eficiencia nacional con la jurisdicción de destino de la inversión. Ahí Catalina algo comentó el impuesto de herencia, que es súper relevante, al menos en el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, una inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. El primero es simplemente una inversión directa a través de una LLC americana transparente que es dueña del inmueble. Aquí desde un punto de vista chileno es relativamente eficiente, basado en los oficios que comentó Pablo, pero tenemos un problema relevante en Estados Unidos, que también lo comentó Catalina, que es la exposición al impuesto de herencia americano, que como extranjero no aplica las mismas exenciones que podrían aplicar a nacionales americanos, entonces es un problema o riesgo relevante. Además, cualquier rentabilidad del inmueble, arriendo, venta, etcétera, tributaría en Estados Unidos con tasas de retención de 30% y no hay ninguna posibilidad de diferir el impuesto. Por otro lado, como se ve por aquí, en la segunda estructura, que es a través de una sociedad chilena, la verdad que, como ven, generamos varios efectos en Chile: patente, CFC, corrección monetaria, obligación de arrendarlo. De lo contrario, podrían rechazar los gastos en Estados Unidos. Lo único que solucionamos aquí es el impuesto de herencia americano, ¿ya? La tercera estructura es a través de una sociedad extranjera, y aquí nos empezamos ya a poco a acercar a lograr ciertas eficiencias tanto en Estados Unidos como en Chile. En las últimas tres estructuras que se ven, solucionamos el problema de herencia americano, y además son estructuras que no generan los problemas en Chile que hemos comentado. La única gran diferencia en esta última estructura que se ve en el último mono, que implica usar básicamente una corp, es que el impuesto de retención americano se difiere. Pero esto va con el costo que implica el compliance de una corp, pagando impuesto corporativo en Estados Unidos, que probable, saben que Biden lo quiere subir, por ejemplo. Entonces, generalmente se justifican estructuras más medianas o grandes. Hay estructuras, y esto también lo voy a pasar rápido, pero en el fondo la idea es mostrar que existen en el mercado estructuras y productos un poco más sofisticados y rebuscados. Esto es una estructura que se está ofreciendo por parte de fondos chilenos, y lo que busca es usar una exención de impuestos de retención en Estados Unidos al pago de intereses hacia Chile. Las compañías que se llaman broker asumen básicamente un endeudamiento en Estados Unidos relevante, están muy apalancadas, y las inversiones se hacen generalmente a través del LLCs que invierten directamente en compañías desarrolladoras de proyectos inmobiliarios. La idea de la estructura es que la repatriación de utilidades a Chile o a los vehículos de inversión en el extranjero se hagan a través del pago de intereses, que están exentos de impuestos basados en esta estructura, y no de dividendos, que tienen actualmente una tasa de 30% en el caso de Chile. Los intereses a nivel de la corp, además, son gastos, por lo que la base del impuesto corporativo en Estados Unidos también tiende a ser bajo. Estas inversiones generalmente ofrecen tres formas de invertir. Básicamente, para aquellos que tienen estructuras más montadas en Estados Unidos, se ofrece la posibilidad de invertir directamente a través de una corp. Para aquellos que tienen sociedades en el extranjero, también se da la posibilidad de invertir directamente en Estados Unidos. Y por último, para los que no tienen esta estructura, se ofrecen generalmente cuotas de fondos de inversión que están, hasta el momento, hasta que alguien diga lo contrario, exentos de impuestos en Chile. Lógicamente no hay una receta estándar o una estructura que uno pueda copiar y pegar, sino que claramente depende de los objetivos, riesgos y prioridades de cada uno.
pero la verdad que estos son a grandes rasgos los puntos que se consideran. Ahora vamos a ver un pequeño repaso de qué países hemos visto para usar como plataformas de inversión afuera, y aquí Catalina tú me puedes interrumpir porque tienes bastante experiencia en esto también. Lo que buscamos en el país holding o la plataforma de inversión es seguridad jurídica, estabilidad económica, política, el seguimiento de los lineamientos internacionales también, y lógicamente que sea eficiente tributariamente, y por último que tengan un governance, un gobierno corporativo, hereditario y estratégico atractivo. ¿Ya? ¿Qué hemos visto en la práctica? Canadá hemos visto las famosas Limited Partnership que se usan hace muchísimo tiempo. Las familias, por ejemplo, los mexicanos la usan hace muchísimo tiempo, funcionan, son transparentes tributariamente. Canadá es un país serio, tenemos convenio, entonces la verdad que hemos visto bastante las plataformas canadienses de inversión. Inglaterra, en Chile están, o sea, el mismo efecto, digamos, lo puedes lograr a través de una compañía offshore, o sea, una compañía panameña, una compañía de las Islas Vírgenes Británicas, pero en Chile hay un tema reputacional en el cual tener una compañía offshore, una BVI, entre comillas, no está bien visto. Ahora, sirven de la misma manera que una compañía canadiense, son más baratas, pero en el fondo hay un estigma sobre estas compañías. Por eso la tendencia en Chile hoy en día es irse a jurisdicciones OSD, a jurisdicciones no paraísos fiscales como Canadá y como las otras que vas a presentar, Nico. Es así, es verdad. UK también lo hemos visto con estructura bastante eficiente. España ya no tanto. Históricamente España tiene la famosa EDB, que de hecho han sido la plataforma de inversión más importante de inversiones hacia Chile. Siguen funcionando todavía para inversiones desde Chile hacia el extranjero, pero ya está, de hecho hace un poco tiempo ya están pagando ciertos impuestos, entonces están cada vez más reguladas y se están usando menos, pero siguen ahí y funcionan. Y Holanda, sobre todo funcionan mucho para hacer holding de compañías operativas, más que para rentas pasivas. De acuerdo, de acuerdo. Holanda también tiene regímenes bastante eficientes. Tenemos un convenio firmado hace poco, entonces también se hace bastante atractivo este país. Suiza generalmente se usa para estructuras un poquito más sofisticadas, pero también hemos visto que se usa. Luxemburgo, la verdad que es un país que está agarrando mucho vuelo últimamente, tiene estructuras de compañías transparentes, tiene unas que se llaman SPF, que son más para resguardo de patrimonios familiares, otros fondos de inversión. En el fondo tiene todo un abanico de posibilidades, y la verdad que en Luxemburgo, un país tan chico, y con una industria de servicios tan grande, que la verdad que viven de esto, de prestar servicios para hacer una plataforma de inversión. Entonces la verdad que tienen regímenes y regulaciones bastante sofisticadas y atractivas. Nueva Zelanda también lo hemos visto. Y aquí, tomando el punto de Catalina, todos estos países, todas estas banderas más raras y con antecedentes europeos, la verdad que siguen funcionando, técnicamente funcionan, tienen ciertos deberes de información, presunciones, pero en el fondo siguen funcionando, pero por un tema reputacional, como decía Catalina, la hemos visto ya en desuso. Pablo, te paso la palabra a ti en esta parte para que nos digas, en el fondo, qué estamos viviendo en el contexto nacional. A ver, el panorama político tributario no está fácil. Antiguamente yo me acuerdo que había una reforma tributaria cada 10 años más o menos. De hecho, no se sabía qué cosa había ocurrido en la reforma de qué año. Entonces uno decía, sí, la reforma del año 90 cambió tal cosa, después la reforma del 2001 cambió tal otra. Hoy día cuesta acordarse qué reforma ocurrió en qué año. Y eso es un problema porque no le da certeza, no le da estabilidad. Y lamentablemente estamos es decir, recientemente hubo una reforma hace 6 años atrás, hubo una que entró en vigencia hace 1 año y medio, y siguen habiendo reformas. Hay un documento que es este grupo que se sentó a estudiar la eliminación de exenciones, que es un papel, es un informe que ya está disponible,
si bien hoy día ese informe de exenciones no ha sido considerado para ningún proyecto oficial, formal, pero sí muchas de las ideas que están en ese documento ya están siendo usadas por varios de los programas de varios políticos que están proponiendo cosas. Ejemplo, se ha propuesto mantener el régimen PYME, ese es un régimen que ha sido súper bueno. Ya más o menos es Vox Populi, que el régimen del artículo 107, es decir, la liberación de impuesto a la venta de acciones que tengan presencia bursátil, es altamente probable que eso lo van a eliminar. La gran discusión es si lo van a eliminar a partir de cuándo, pero de que eso está en el ojo del huracán hace ya harto tiempo, es un dato. Entonces, ahí una de las sugerencias simplemente es aquellas acciones que tienen un upside grande que todavía no está reconocido, evaluar en el fondo pasar por caja, porque es altamente probable que ese beneficio se elimine. Como les digo, no sé si va a ser a partir del 2021, a partir del 2022, del 2023, pero hay que tener en cuenta que eso probablemente es algo que va a ocurrir. Los fondos de inversión privados también hace mucho tiempo que se ha insistido en eliminar el beneficio para los fondos de inversión privados. Se está discutiendo respecto de los institucionales, ahí yo les diría que hay más consenso en mantenerlo para los fondos de inversión públicos, es decir, para aquellos que sean donde haya una regulación más grande y haya institucionales metidos adentro. Se está discutiendo también revisar la exención que queda a la ganancia de capital en bienes raíces por parte de personas naturales, en las famosas 8.000 UF de exención y el impuesto único del 10%, se está revisando. Se está también revisando eliminar el beneficio de los DFL2 adquiridos antes del 2010. Recuerden que cuando se modificó el DFL2 se permitió mantener beneficio para los adquiridos antes del 2010. Se está revisando también si se justifica mantenerlo para los DFL2 antiguos. También se insinuó, eso no lo he visto en ningún proyecto, pero está en este documento de exenciones, eliminar el beneficio de la exención de impuesto a los seguros de vida. No estoy hablando de la discusión de los seguros de vida con ahorro, que esa es otra discusión que ya se perdió, los famosos seguros de vida con ahorro. Aquí estoy hablando de los seguros de vida propiamente tales. También, como le digo, se insinuó eliminar, no lo he escuchado como parte de ningún programa, pero hay que tenerlo en cuenta. Esa es una de los entornos. El otro gran proyecto es el tema del impuesto al patrimonio, el impuesto a los súper ricos. Hoy día, ¿cuál es la situación? El proyecto de impuesto a los súper ricos no fue aprobado en la Cámara, por lo tanto, hoy día no es un proyecto que esté en discusión. Es decir, en el corto plazo, probablemente el impuesto a los superricos del 2,5% sobre los patrimonios sobre los 22 millones de dólares, probablemente ese proyecto al no contar con los votos no se va a seguir tramitando. Pero hay que pensar, hay que asumir, hay que considerar que es altamente probable que en el mediano plazo sí exista algún tipo de impuesto a los altos patrimonios. Es la tendencia en Latinoamérica. Tal cual, o sea, lo que dice Catalina. Colombia tiene, Bolivia puso uno el año pasado en diciembre, Argentina tiene, entonces Perú está tratando de implementar uno también. O sea, vamos un poco en contra de Latinoamérica, va un poco en contra de la tendencia internacional, porque de hecho de los países OECD hoy en día tienes 4 o 5 con impuestos patrimoniales, Luxemburgo, España, respecto de algunas partes de España, Suiza. Entonces, como es un impuesto de tan difícil fiscalización e implementación, ha tendido a disminuirse, salvo en Latinoamérica, que yo creo que un poco también bajo el efecto pandemia de querer recaudar más, ha tomado vuelo.
pero ahora, matemáticamente hablando, es un impuesto que no recauda mucho. O sea, la eliminación de exenciones recaudas mucho más a través de eliminación de exenciones que a través de un impuesto patrimonial. Sí, que lamentablemente, Catalina, la manera de analizar el impuesto a los súper ricos es directamente un impuesto ideológico, punto. Es decir, técnicamente es malo, no es un impuesto que obedezca a una política fiscal, sino que es un impuesto ideológico, derechamente. Es populista, sí. Tal cual. Es Robin Hood, al final. Tal cual. Yo creo que sí hay que pensar en tasas de cuidado complementario. No sé si ustedes se acuerdan, pero las tasas de cuidado complementario previas al año 90 eran de 45-50%. Entonces, sí habría que pensar en volver a tasas de cuidado complementario con nuevos tramos de ese orden. Sí hay que pensar también, aquí paso a otra parte, hay una estrategia de fiscalización de impuestos internos, tienen mapeado en el fondo cuáles son las familias de alto patrimonio, aproximadamente hay unas 60.000 familias dentro del grupo que se califica de altos patrimonios, que es básicamente patrimonio de más de $1 millón, impuestos personales de sobre $150.000, hay 500 personas, teóricamente yo creo que son más, pero hay 500 personas con un patrimonio de más de $140 millones, y eso implica que hoy día va a haber un foco en todo lo que sea monitoreo de inversión en el extranjero, monitoreo de los movimientos patrimoniales, y un tema súper importante, y lo hemos notado, ya lo hemos visto en el terreno, un cambio en la fiscalización del impuesto de herencia. Entonces, hoy día, todo lo que es exenciones tributarias, modificaciones, impuestos a los altos patrimonios, mejor fiscalización de impuestos internos, es el entorno en el que estamos. Entonces, hoy día, el pensar de hecho, también una cosa, el tener las inversiones en extranjero, dada la obligación de información, es decir, si yo tengo una sociedad en Canadá, en Luxemburgo, en Panamá, en BVI, yo igualmente tengo que informar impuestos internos todos los años. De hecho, el 30 de junio de este año vence el plazo para presentar la famosa declaración jurada de 1999. Es decir, hoy día la autoridad cuenta con la información de prácticamente todas las inversiones que tengo, tanto en Chile como en el extranjero. Entonces también es algo importante a considerar, que hoy día la información es bastante pública. Entonces sí hay que pensar en que la exposición del patrimonio y hoy día el contexto es de una mayor fiscalización tributaria en general. Esa lamentablemente es la situación donde estamos hoy día. Dale, Nicolás. Dale, entonces, el paso siguiente, cuando decimos que hay distintos niveles de sofisticación o distintos niveles de estrategia de protección patrimonial, como dije, la más elemental es tener la cuenta de inversión en el extranjero. Un segundo nivel de protección es la sociedad de inversiones chilena, que tiene la plata, pero invertida en una sociedad extranjera. Tercer nivel, persona natural, con las inversiones en una sociedad extranjera. Y ya un cuarto nivel de protección patrimonial, pero ya es más radical, es derechamente dejar de ser contribuyente en Chile. Y aquí hay que tener varios factores en cuenta. Al final, cuando uno habla de un relocation o de cambiarse de país, hay tres elementos. O sea, primero, obtener la calidad migratoria en el país al cual se quiere migrar. Y para eso, bueno, hay algunos afortunados que tienen un doble pasaporte y en ese sentido no tienen problema con la calidad migratoria. Pero para aquellos que no cuentan con un segundo pasaporte, existen hoy en día muchísimos programas de relocalización, que son las llamadas Golden Visas o visas por inversión. Entonces, tienes visas por inversión en Panamá, que es súper simple, una inversión de $300.000, el trámite es relativamente rápido, en 3 meses lo tienes. Obviamente irse a Panamá o tener la residencia panameña que te obliga a estar ciertos días en Panamá, no sé cuán entretenido sea Panamá, a mí personalmente no me gusta. La que es bastante popular es Portugal,
Portugal necesitas una inversión de 350.000 euros en ciertos fondos establecidos o de 500.000 euros en un inmueble. El trámite es relativamente fácil. Para mantener además la calidad migratoria, requieres estar 7 días cada 2 años aproximadamente en Portugal. Te da un pasaporte comunitario, por lo tanto puedes estar en España, puedes viajar a través de Europa, entonces eso lo ven bastante conveniente. Y además, digamos, el otro punto que tenemos que tener en cuenta es, o sea, obtener la calidad migratoria, obtener la residencia fiscal. La Golden Visa te da la calidad migratoria para poder permanecer en ese país, pero no implica que tú seas residente fiscal en ese país. Para eso tienes que cumplir ciertos requisitos. Y finalmente, digamos, el tercer elemento de un relocation es dejar de ser residente fiscal en Chile, y Pablo nos hablará de eso, pero hay gran confusión en el tema migratorio versus la residencia fiscal. Y aquí hay ciertos países que, además de tener facilidades para obtener la calidad migratoria, tienen facilidades desde el punto de vista impositivo, ¿ya? De hecho, Portugal tiene un régimen de residente no habitual, en el cual tú vas a pagar un 20%, una tasa del 20% respecto a aquellas rentas de fuente portuguesa, pero muchas rentas de fuente extranjera están exoneradas. Lo mismo pasa con Inglaterra. Inglaterra tiene un programa, y por eso yo creo que cada vez que alguien va a Londres ve tantos extranjeros, y es porque te dan la visa, la calidad migratoria, te la dan con una inversión de 2 millones de libras esterlinas, y tienes un régimen de resident non-dom, residente no domiciliado, en el cual tú vas a pagar impuestos por la renta de fuente inglesa, pero no vas a pagar impuestos por la renta de fuente mundial, salvo que tú lleves este dinero a Inglaterra. Después hay otros programas, por ejemplo, que son bastante, ya hablando de si tu gran motivación es el tema de la residencia fiscal. Hay otros programas, por ejemplo, como en Italia. En Italia tú de alguna manera entras en un acuerdo con la autoridad tributaria italiana y te obligas a pagar $100.000 de impuestos al año. O sea, de alguna manera sabes lo que vas a pagar, va a depender obviamente de tu nivel patrimonial, a ver si te conviene o no te conviene. Suiza, que de alguna manera todo el mundo le tiene un poco de susto, porque Suiza como que da la impresión de que es una jurisdicción de tributación muy elevada, tiene una cosa relativamente parecida a Italia. En Suiza tú negocias con la autoridad tributaria de cada cantón para ver qué tasa de impuesto te van a aplicar. Y acá, de alguna manera, para determinar esa tasa, hay varios puntos que hay que tener en consideración, como por ejemplo un poco tu estilo de vida, ¿ya? Si tú tienes arrendado un departamento de 500.000 francos al mes, no puedes pagar $5.000 de impuestos al año. Entonces va a ir muy relacionado con tu estilo de vida en Suiza. Entonces, hay un montón de opciones. Muchos clientes nos están preguntando por Estados Unidos. Estados Unidos hay opciones, o sea, no es imposible. Tienes la visa L, la EB2, EB4 o EB5, la visa O. O sea, todas esas te permiten tener la calidad migratoria en Estados Unidos, pero Estados Unidos es una jurisdicción que es complicada desde el punto de vista impositivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estás obligado a tributar por las rentas de fuente mundial, y no solo eso, sino que incluso tienes ciertos temas con tus compañías operativas que están fuera de Estados Unidos. Entonces, antes de emigrar a Estados Unidos, incluso antes de aplicar a ese tipo de visa de residente, es súper importante hacer una planificación pre-inmigración de manera de poder mitigar todos estos efectos y todas las cargas tributarias que implica ser residente americano. Ahora, ser residente americano y ya tener un green card o eventualmente el pasaporte es un matrimonio para toda la vida. ¿Por qué? Porque independientemente de que vivas o no vivas en Estados Unidos,
vas a estar obligado a pagar impuestos por las rentas de fuente mundial. Y tienes además una serie de obligaciones de información. O sea, si tú tienes una cuenta en el extranjero, siendo residente en Estados Unidos, vas a tener que llenar el FBAR, que es un formulario informativo, diciendo cuáles son los saldos de la cuenta, etc. Entonces, el sueño americano es complicado e implica una planificación súper exhaustiva. Ahora, Pablo, ¿cómo dejamos, dando paso al tercer elemento de cómo dejamos de ser residente fiscal en Chile? Sí, tal como tú dices, una cosa es llegar a otro país, pero otra cosa también es cómo salir de acá. Primero, perder la residencia chilena sirve pensando en un impuesto a los súper ricos, un impuesto al patrimonio, y sirve para aquellas personas que tengan renta de fuente extranjera. Es decir, si yo tengo bienes en Chile y me cambio de residencia fiscal, eso no significa que deje de tributar por las rentas de fuente chilena que tenga. Eso significa simplemente que si pierdo la calidad de residente fiscal chileno, no tengo que tributar por las rentas de fuente extranjera que tenga, pero sigo tributando por lo que tenga en Chile. Entonces, lo que hay que mirar es si alguien va a cambiar, va a perder la residencia tiene dos patas. Una pata que es fáctica, es decir, que es simplemente una revisión de datos, y otra cosa que es más bien subjetiva. Estoy hablando en castellano de lo que se llama domicilio y la residencia. La residencia es una cosa muy simple, estar más o menos de 183 días en un plazo de 12 meses. Es decir, si una persona está menos de 183 días en un plazo de 12 meses, se considera que no es residente fiscal en Chile. Si una persona permanece más de 183 días, sí se considera residente fiscal en Chile. Así, eso es para empezar a conversar, es decir, para pensar en perder la residencia fiscal, tengo que dejar de estar en Chile 183 días. En la segunda parte, que es la más compleja, entre comillas, porque el tema de los días es una cosa que se hace, la parte más complicada es que la norma, la ley, lo que dice es que independientemente de el estar menos de 183 días, si la fuente principal de mis negocios está en Chile, sigo siendo residente fiscal chileno. Es decir, si yo tengo una sociedad de inversiones en Chile, tengo un contrato de trabajo, tengo inversiones financieras, todo está en Chile y no tengo ningún ingreso de fuente extranjera, por irme a vivir a Portugal, sigo siendo residente fiscal chileno. Entonces, el elemento que es más complejo, es cómo acredito que la fuente principal de mis negocios ya no está en Chile. Y eso implica, sí, una preparación más importante que implica dejar de tener la fuente de mis negocios en Chile. No obliga, es decir, yo puedo perder la residencia fiscal chilena y puedo tener una casa, puedo tener mi auto, puedo seguir teniendo una AFP, pero lo que no puedo tener, bueno, la AFP no sé si van a seguir, pero lo que sí necesito es dejar de tener la fuente principal de mi negocio acá en Chile. Ese yo les diría que es lo más complejo, porque muchas veces eso implica liquidar inversiones, vender participaciones en sociedades, vender activos. Pero lamentablemente eso es lo relevante, además, por supuesto, de la no permanencia en Chile por más de 183 días. Dale, Nicolás, los países que nos ha tocado revisar. Sí, esto ya Catalina hizo un súper buen resumen, así Sí. que me lo voy a pasar muy rápido. Suiza, como dijo Catalina, uno negocia con cada cantón. Portugal ofrece exención de impuestos a la mayoría de la renta de fuente extranjera por 10 años. Italia, uno paga 100.000 euros al año y si tiene, en el fondo, ingresos por más que eso, o sea, por considerablemente más que eso, al final puede llegar a convenir. Israel también, si uno hace alianza, tiene la posibilidad de
eximirse impuestos por 15 años. Estados Unidos, como decía Catalina, tiene la posibilidad, en el fondo, por razones obvias, Estados Unidos es atractivo, pero desde un punto de vista de impuestos más complejo. Uruguay también lo hemos visto bastante, hay casos emblemáticos como Marco Galperín de Mercado Libre, que se fue a ir a Uruguay, el fundador de esa compañía que es bien emblemática en Latinoamérica. Y la verdad que al principio ofrecían los uruguayos una extensión de impuestos a la renta de fuente extranjera por 6 años y la alargaron a 10 años. Entonces la verdad que están bastante agresivos con esa estrategia también. Panamá, Bahamas, todos estos países, si bien no son objeto de residencias permanentes, al menos lo que hemos visto nosotros, sí sirven para planificar la pre-inmigración que hablaba Catalina a Estados Unidos. Ya en el fondo, si yo quiero, por ejemplo, planificar herencia, me quiero ir a Estados Unidos, quiero planificar el estate tax americano, hemos visto que esta jurisdicción en el fondo permite irse un tiempo, adquirir la residencia y, por ejemplo, aportar mi activo a un trust o tratar de planificar mi ingreso a Estados Unidos de la forma más eficiente posible. Para cerrar, ¿qué hemos visto nosotros para proteger el patrimonio? Es importante crear estructuras en Chile que permitan un exit rápido. ¿Ya? Esto no significa irse de Chile, ni mucho menos, pero generar la estructura que permita, ojalá no suceda, pero en el fondo las estructuras livianas y eficientes que me ayuden y permitan apretar el botón e irse con el patrimonio del extranjero sin depender de estructuras sujetas a la regulación de Chile y del gobierno de turno de ese minuto. ¿Cómo se generan estas estructuras? Ya comentamos algunas, son varias las formas. Hemos visto distribución de personas naturales, fusiones. Pablo comentó el uso del impuesto sustitutivo, que es una herramienta súper atractiva, dado que probablemente, dada la presión fiscal que vamos a tener y que tenemos, los impuestos solo tienden a subir, por lo que es un mecanismo bastante atractivo también. En esta misma línea hay que buscar estructuras eficientes de inversión afuera que consideren y compatibilicen las normas chilenas y las extranjeras para lograr en el fondo los resultados que se quieren en ambos países. En caso que se quiera evaluar o simplemente tener la posibilidad abierta de cambiar la residencia, es importante tender a elegir países con convenio de doble tributación, ¿ya? Sobre todo aquellas personas con inversiones operativas, con fierro en Chile, que van a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque en caso que ambos países, es decir, Chile y el país que elijan, intente decir que son residentes por tema como comentaba Pablo, del domicilio y la residencia, por convenio, los países están obligados a resolver ese conflicto, ya con lo que se llaman las tie-break rules de los convenios. Porque lógicamente el peor de los mundos y el peor de los escenarios, y lo que hay que evitar, es que se consideren residentes en ambos países, los dos países, que eso es un mundo totalmente ineficiente. Por último, el governance corporativo, hereditario y estratégico también se puede lograr no solo a través de sociedades chilenas, sino que hemos visto varias familias que ya han estado implementando estructuras de gobierno interesantes en sociedades extranjeras, en trust, fundaciones en el extranjero, que permitan el traspaso y el gobierno a la siguiente generación. Eso a modo de cierre. No sé, Catalina, Pablo, si quieren agregar algo antes de pasar a las preguntas. No, yo creo que pasamos a las preguntas y un poquito haciendo el link a lo que acabas de hacer. Pablo, cuando tú dices que el negocio principal esté fuera de Chile, ¿te refieres a los ingresos y a las inversiones o te refieres, digamos, a las compañías operativas? Y como te digo, ahí, a ver, una cosa también importante. Este tema no ha sido producto de jurisprudencia abundante en el pasado, porque en el pasado no era habitual pensar en cambiar de residencia. Entonces, curiosamente, la jurisprudencia que hay es al revés, es decir, cómo se trata a personas extranjeras que quieren pasar a ser residentes en Chile. Entonces, la jurisprudencia que tenemos es un poquito al revés, es decir, que es lo que se ha interpretado para una persona que llega al extranjero que se quiere poner en Chile. Pero básicamente, fuente principal de mis ingresos significa, si las rentas que yo tengo, las rentas tributables, provienen de activos en Chile o activos en el extranjero.
Si yo tengo una sociedad de inversiones y de la sociedad de inversiones hago los retiros que tributo en mi bloque complementario, eso en el fondo es como un criterio para considerar que la fuente principal de mi negocio está en Chile. Si yo tengo una sociedad extranjera y tengo instrumentos de inversión por 10 millones de dólares y en Chile tengo una casa por $1 millón, eso es un criterio para considerar que la fuente principal de mi negocio está fuera de Chile y no acá. Pero como digo, es una cosa bien subjetiva determinar qué es lo que se considera. Hay, por ejemplo, hay un oficio que dice que si una persona tenía un contrato de trabajo en Chile y deja de tener ese contrato de trabajo, su fuente principal de los negocios ya no está en Chile. Entonces, una cosa como bien casuística. Lamentablemente, no hay una definición, pero básicamente es una cosa de criterio de dónde tengo mi patrimonio principal. Y si cambia el criterio del servicio y las personas naturales accionistas de una sociedad extranjera sí tuvieran que tributar en Chile, ¿qué alternativa nos quedaría? Yo creo que cambio de residencia fiscal, pero no sé si tú ves otra, Pablo. Mira, lo que pasa es el criterio de considerar no controlador en el caso de miembros de una misma familia, efectivamente es un criterio que podría modificarse. Ahora, la razón que tuvo impuestos internos para modificarlo, la razón técnica, no es débil, es decir, hay un buen argumento para sostener la opinión de impuestos internos de que no son partes relacionadas. Ahora, si llegara a ocurrir, efectivamente, el peor escenario es quedar igual a como estaban antes. Es decir, antes de este oficio, el único efecto es que se tiene que tributar en Chile por la rentabilidad de los instrumentos, cosa que si yo los tengo directamente también va a pasar. Entonces, el tener una sociedad extranjera difiriendo la tributación, lo que va a pasar es que voy a tener que tributar con bloque complementario sobre base de vengada. Y lo único que uno sí podría hacer es buscar estructuras que lamentablemente ya van a ser un poquito más complejas, que es que la sociedad extranjera que yo tengo invierta en instrumentos que no generen utilidad percibida tributaria, en castellano. Si yo tengo una sociedad extranjera que tiene inversiones en un fondo mutuo, que lo único que hace es aumentar la plusvalía del valor de mercado, pero sin que me reparta dividendos ni utilidades, esa es una manera de proteger, porque el instrumento, mientras no se venda, no tengo que reconocer ese mayor valor. Pero ahí lamentablemente se complejiza un poco, pero hay modificaciones que se pueden hacer tanto en la cartera como en la estructura. Perfecto. Un poquito volviendo hay varias preguntas sobre el impuesto a la herencia en Estados Unidos. Y claro, el impuesto a la herencia solo va a aplicar evidentemente a persona natural, porque la persona natural es la que fallece, no la persona jurídica. Y es solo respecto a aquellos activos que según el IRS, el Servicio de Impuesto Interno Americano, considere como que tengan US situs. Son puros activos americanos, o sea, acciones, ETFs, etc. Un fondo domiciliado en Luxemburgo, un UCIT emitido en Irlanda, no son considerados con US situs. Ahora, hay otra pregunta con respecto a tener una cuenta Pershing o equivalente abierta en un banco chileno. O sea, y si es una cuenta para efectos legales extranjera o queda supeditada a la normativa, chilena. Y ahí hay varios temas. O sea, la custodia de esos activos están en el extranjero, ¿ok? La gestión de esos activos se lleva desde Chile y, digamos, el ejecutivo está autorizado a tradear, a hacer las inversiones a través de la plataforma de Chile, pero eso, eso implica de que esta información le llega a Chile, ¿no? No sé, Pablo, si tienes algo más que Súper importante, Catalina, acabas de decir algo que es súper relevante, que se entiende poco. Entonces, no es que yo tengo una cuenta Pershing. ¿Qué significa una cuenta Pershing? Lo que tú acabas de decir. Cuenta Pershing simplemente es una bodega. Cuenta Pershing es el DCB, es una custodia, pero la cuenta la tiene un banco chileno.
Entonces, tener una cuenta Pershing a través de un banco local queda sujeto, como dices tú, Catalina, a regulación local. Es decir, sí me pueden poner un corralito si es que la cuenta la tengo a través de un banco chileno. Entonces, vuelvo Y un de poquito, hecho, y aquí no es por hacer publicidad, pero lo que comentó Catalina al principio, es decir, que Credit Corp en el fondo tiene la ventaja que tiene la cuenta, pero desde Miami. exacto, y hemos visto, la tendencia es que nuestros clientes migren a la plataforma Miami, porque ahí ya sale, digamos, Sí, claro. del radar chileno, por decirlo así. Voy a seguir a las preguntas. ¿Qué ocurre con el impuesto a la herencia para un residente no habitual en Portugal? En Portugal no hay impuesto a la herencia. Hacer un joint account es suficiente para evitar congelamiento de la cuenta en caso de muerte del titular. A ver, cuando abres una cuenta en el extranjero, en general tienes tres mecanismos. Uno, la abres a título personal. El problema ahí es el impuesto a la herencia, ¿sí? El caso de fallecimiento, pero además el probate, todo el proceso de pasar esta cuenta a los herederos y la cuenta se congela hasta que eso no esté resuelto. Luego tienes las joint accounts with rights of survivorship. Entonces ahí, digamos, la cuenta no se congela, ¿ya? Puede seguir operando, pero eso no te evita el impuesto a la herencia en Estados Unidos. Y finalmente tienes las cuentas TOD, Transfer on Death, que es una cuenta en la cual tú eres el titular de la cuenta, pero dejas establecido que en caso de muerte, quiénes van a ser beneficiarios de esa cuenta. Entonces, te mueres y eso pasa a los beneficiarios. Beneficiarios que, de acuerdo a la normativa americana, pueden ser Pedro, Juan y Diego, no necesariamente tus herederos forzosos en Chile. Ahí ya ese es otro tema que nos podemos meter en un conflicto de ley y que los herederos legitimarios hagan ¿cómo se llama? Aleguen contra eso y te puedes meter en un tema ya judicial a nivel chileno, ¿no? Si es que pones a la Asociación de Perritos Huérfanos como beneficiario en el TOD. ¿Cómo evitamos el congelamiento? A través de los TOD y del Joint Account with Rights of Survivorship. Pero ninguna de esas alternativas nos ayuda con el impuesto a la herencia en Estados Unidos, salvo que tengamos invertido nuevamente en activos que no sean americanos. Creo que eso es... a ver, se ha hablado mucho de desintegrar totalmente el sistema. Si se desintegrara, ¿debiéramos esperar un nuevo ISFUT para utilidades posteriores al 2016? Claro, la respuesta ahí es no necesariamente, Catalina. Es difícil ahí especular con eso. Lo que sí, tenemos una gran cantidad de ISFUT generados, en el fondo, por el proceso antiguo y el actual. Entonces, vamos a tener por muchos años carreteras, por así decirlo, libres de impuestos para personas de alto patrimonio. Y eso debiera, lógicamente, tender a respetarse. Yo lo veo difícil, o sea, todo puede pasar, pero debiera tender a respetarse ese proceso, ambos procesos de ISFUT, de impuestos sustitutivos. Entonces esas carreteras libres de impuestos existen, van a seguir existiendo. Y quizás por presiones recaudatorias se puede abrir otro, pero la verdad que eso ya es especulación que es difícil preverlo ahora. Pero en el fondo esas vías libres de impuestos, por haber pagado este impuesto sustitutivo en estos procesos, estos ambos procesos que han ocurrido en Chile, la verdad que están disponibles y son montos muy, muy grandes. Entonces el no pago de impuestos futuros, la verdad que va a ser relevante. Súper, 1.000.000 de gracias. Ya estamos, de hecho, pasados en el tiempo. Así que no me queda más que agradecerles a ustedes, Pablo, Nicolás, a todos los asistentes. Cualquier duda la pueden hacer, cualquier duda, pregunta, los invito a canalizarla a través de sus respectivos ejecutivos. Y además, bueno, contarles que EY tiene un equipo muy especializado. Tiene a Pablo, a Nicolás, y ¿dónde está tu próxima lámina? Y a Fadwa. Ahí está. Ese es el equipo de Family Business, que son especialistas en este tipo de temas. Nosotros, por el lado de Credit Corp Capital,
estamos a disposición de ustedes y por favor les agradeceré si pueden después contestar una breve encuesta al salir del webinar. Mil gracias por su asistencia, Pablo, Nicolás, nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad porque los tiempos están turbulentos y las normativas tributarias y la imaginación del Servicio de Impuesto Interno está bastante amplia. La presentación ha quedado grabada y si Pablo y Nicolás no tienen objeción, la podemos compartir. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.